Porque tu opinión también cuenta. Hoy, señores, 7:06 de la mañana, miércoles 19 de abril del año 2023. Un día interesante, mitad de la semana, una semana que entró con todos los empleados que cobran los 15 y los 30 cobrados. Esperamos que hayan guardado algo también a los amigos y con muchas noticias, informaciones interesantes. Buenos días, Priyanka. Buenos días, Euric. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Buenos días, Jaime, Eury. Buenos días a la producción y, por supuesto, a todos ustedes que nos sintonizan de lunes a viernes a través de Estrella 90. Recuerden que estamos en vivo por YouTube. Además, suscríbase a nuestro canal para que pueda ver en diferido nuestra programación completa a medida que nuestro estimado Eric, perdón, va publicando todos nuestros videos. Además, recuerden que pueden descargar nuestra app de su App Store, Estrella 90. Y efectivamente, muchas informaciones en el día de hoy. Bueno, como siempre, nosotros siempre estamos cargados de informaciones, o sea, Así es. noticias nunca faltan. Siempre hay temas. Sí, hay muchos temas, efectivamente, noticias nunca faltan. Y bueno, lamentando lo sucedido ayer justamente en Nueva York, ¿no? En un área de Nueva York, lamentablemente, varios heridos. Hasta anoche había un fallecido. Se entendía que iban a haber más, ¿no? Porque fue un derrumbe de un edificio de apartamentos. Y bueno, penoso la situación, sobre todo que en esa zona viven muchos dominicanos. Así mismo es. Señores, y una noticia que dice que tratar a una persona con autismo supera los 100,000 pesos al mes. Este estudio, este levantamiento de información, eh, de verdad que es interesante porque es bueno que este tema esté en los medios de comunicación. Y he decidido traerlo en la mañana de hoy a raíz de que el periodista Fernando Quirós, una persona eh, con mucho tacto, una persona con una trayectoria en los medios bastante interesante, coordinador de la Mesa del Diálogo por el Autismo, solicitó a la Comisión Bicameral de la Cámara de Diputados que evalúe, diputados y senadores, ¿verdad? Que evalúe el proyecto de ley para la atención a las familias con esa condición de autismo, que anuncien al país la buena noticia de que aprobarán la iniciativa. Dijo Fernando Quirós de que el costo mensual de atención a una persona con autismo podría superar los 100,000 pesos mensuales y que quienes más sufren son las madres solteras y abandonadas y también las familias de escasos recursos. Quirós dijo que es muy oportuno tomar una decisión favorable al respecto de esta ley a propósito de que abril es el mes de la concienciación mundial sobre el autismo. Se trata, precisó Quirós, del proyecto de ley que regula las políticas públicas para la atención, protección e inclusión de personas con trastornos del espectro autista TEA. Y esto nosotros tenemos que verlo desde el punto de la inclusión, desde el punto de lo que puede pasar. Nosotros tenemos oyentes aquí que tienen hijos con autismo y en el caso de algunos de ellos que tenemos una cercanía eh, y que debaten el tema también en las redes sociales y uno lo sigue, uno se da cuenta de que se necesitan. Es importante este tipo de cosas. Nosotros tenemos que trabajar para que estos niños, estas familias tengan una protección por el Estado dominicano, pero sobre todo en el aspecto educativo, que es donde más se necesita esas terapias, ese acompañamiento, esos profesores de acompañamiento que no están en el aula normal con todos los niños, que se incluyan también a los niños que están en el espectro autista, pero están en un nivel que sí pueden Intelectual, claro. estar en un aula con otros niños, pero que necesitan una atención
necesitan una atención distinta, un poco distinta a los otros niños, pero necesitan estar con los otros niños y pueden estar con los otros niños en el aula, que también el Ministerio de Educación de la República Dominicana pueda dirigirse a crear esas políticas públicas, a trabajar en esa dirección, porque es urgente. Que se haga un levantamiento, además, de cuántos niños autistas hay en República Dominicana. No solo que el problema se trate en las grandes ciudades como el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal. No, no. Esto debe de ir en una política pública al país entero, a todas las provincias de la República Dominicana, para que este tema sea tratado. Pero además de todo esto, señores, nosotros necesitamos que en Santo Domingo Este el CAIT empiece a funcionar. ¿Cuántas promesas incumplidas por parte de este gobierno, por parte de la primera dama de la República, en torno a un proyecto tan importante como el CAIT en Santo Domingo Este, que se ha dicho en varias ocasiones que sería inaugurado, que sería puesto en funcionamiento y no han cumplido con las fechas? Más de 3 fechas han puesto y no le han cumplido a las familias de esos niños con autismo para que esos niños puedan tener un lugar donde recibir las atenciones que ellos necesitan con la calidad que ameritan y con esa solidaridad que debe de tener el Estado Dominicano. Para eso pagamos muchos impuestos en República Dominicana, muchos, y no queremos que nos suban más. Es una discusión que debemos de tener aquí, pero debemos nosotros tener respuesta, porque dinero hay. Mira, hay unos puntos importantes que tú trataste y que toca el amigo Quiroz, que es una discusión, porque yo trabajo en el área de autismo y es una discusión que se viene trayendo. Em, l- bueno, déjame ver por dónde empezar, porque son muchas cosas. Es importante recordar que los CAI trabajaban con un presupuesto altísimo que venía de Taiwán. Taiwán era uno de los principales donantes de presupuesto para el CAI. Y ustedes saben lo que pasó en el gobierno de Danilo Medina, ¿verdad? A finales del gobierno de Danilo Medina, que rompieron relaciones con Taiwán y todo eso. Y a pesar de que muchos se quedan ayudando, el presupuesto no llega, no es el mismo, porque obvio, ya rompieron relaciones. Entonces, sin lugar a dudas, eso también vino a afectar el desarrollo del CAI. El amigo Quiroz hace un llamado que yo respeto mucho, pero al igual que mucha gente que trabaja en esta área, yo no estoy de acuerdo con una ley de autismo. Y yo no estoy de acuerdo con una ley de autismo porque nosotros tenemos una ley de discapacidad. Y en esa ley de discapacidad se deben involucrar todas las discapacidades y condición especial, que es lo que sucede en el caso del autismo. ¿Y por qué de esta forma? Porque si nosotros creamos una ley de autismo, mañana vamos a tener que crear una ley para parálisis cerebral. Pasado vamos a tener que crear una ley para síndrome de Down. Después vamos a tener que crear, o sea, y cuando hablamos de inclusión, de la verdadera inclusión en este tema, entonces lo que hacemos es que estamos excluyendo, porque también es importante recordar que muchos de los diagnósticos con autismo ahora vienen con otros diagnósticos paralelos, con otras patologías asociadas del neurodesarrollo u otra. Entonces, por eso es la discusión justamente de la modificación de la ley 0513, que es la ley de discapacidad. De hecho, este viernes, déjame ver, si no me equivoco, es este viernes que hay una vista pública en el Congreso de la República Dominicana. Y es importante, estaré por allá si Dios lo permite, es importante que todo aquel que le interese, que vaya, porque es una propuesta de la diputada Betty Jerónimo, que de hecho hay que mencionar que Betty Jerónimo trabaja en el área, tiene una fundación que desde hace muchos años trabaja con niños con parálisis cerebral. Entonces, esta ley se viene modificando justamente para incluir, porque en ese momento, cuando se creó la ley, no se vislumbraba la cantidad de personas afectadas con autismo, que de hecho no tenemos una estadística real en la República Dominicana con respecto al autismo. Y no, y no la tenemos porque en primer lugar no se ha hecho una evaluación
Y segundo lugar, en el censo que tenemos, a pesar de que tenemos una población general en materia de discapacidad, no vamos, en el censo no vamos a saber cuántas personas con trastornos del neurodesarrollo tenemos, porque esa no es una pregunta que estaba en el último censo que se hizo. Y cuando se evalúan, aunque nosotros tenemos muchas estadísticas con materia de discapacidad, en materia de discapacidad, las estadísticas evalúan 5 áreas, pero allí no están los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, hablamos de autismo y hay muchas cosas que hacer en el país. Miren, la vista pública es el viernes 28 a las 9 de la mañana en el Salón Hugo Tolentino Dip. El próximo viernes hay una vista pública justamente para el proyecto de modificación de la ley de discapacidad. Usted puede llevar en 3 minutos resumidos sus aportes, ¿verdad? O sus sugerencias. Las puede llevar allí y les van a dar el paso para que usted pueda expresarla. Es importante que vayamos, es importante que estemos allí si realmente queremos hacer un cambio. ¿Por qué? Para tratar el autismo, y digo que no necesitamos una ley especial, porque nosotros necesitamos trabajar, por ejemplo, con los seguros. Y eso hay que implementarlo en la ley. Nosotros necesitamos trabajar con educación, y eso está en la ley, y está también en la ley de educación. Nosotros necesitamos trabajar con todos los estudios que son exhaustivos que requieren los niños con condición especial, y eso está establecido en el proyecto de modificación. Entonces, por eso es importante que nosotros englobemos todo lo que tiene que ver con discapacidad, capacidad especial, porque el autismo no se puede considerar una discapacidad per se ni una enfermedad porque no sabemos de dónde proviene, no hay en sí, hay muchas teorías, pero no hay una hipótesis concreta, tampoco hay medicamentos para tratar el autismo directamente, sino las patologías asociadas. Entonces, por eso no podemos decir que es una enfermedad ni una discapacidad per se. Es una condición especial, es un espectro. Entonces, esa es la situación que tenemos ahora mismo con el autismo. Yo entiendo, o sea, lo sé por información de primera mano, que se está trabajando en el Ministerio de Educación con respecto a esto, pero hay diferencias ahora mismo. Entonces, tú mencionaste que se incluya, yo estoy de acuerdo, se necesita trabajar con los niños con autismo que tengan las capacidades intelectuales, porque recordemos, el autismo tiene 3 grados, 3 grados. O sea, el autismo no es lo que usualmente le venden a la gente, de que el niño que está, no, 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 no. Por ahí hay muchísimos niños malcriados que se extrayan en los restaurantes, que se extrayan en los supermercados, que hacen berrinche y todo, y no le dicen nada porque no tiene un diagnóstico. Pero si tiene el diagnóstico, no, porque es autista, porque tiene autismo. Entonces la gente lo señala porque tiene autismo. ¿Y cuántos niños por ahí no hay que se comportan peor que un niño que tiene un grado 2 de autismo y no le dicen nada porque no tiene el diagnóstico? Eso pasa. Entonces, trabajemos en pro realmente de la comunidad afectada. Tú mencionaste, bueno, según el artículo, madres solteras, y uno de los puntos importantes que hemos venido evaluando desde hace mucho es que más del 75% de las familias con una persona diagnosticada o con personas dentro del matrimonio diagnosticadas con trastorno del espectro autista terminan separadas. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas situaciones que viene arraigando el matrimonio, por ejemplo, pero el diagnóstico viene como un detonante porque es un duelo que muchas veces no se supera. Eso sucede. Entonces, nosotros adoptamos medidas de otros países, por ejemplo, Israel, Dinamarca, preparan a los padres y les mandan a alguien a que los prepare. Y el Estado le paga un salario al padre para que el padre se haga cargo de su hijo y lo inserte socialmente, pero tiene el entrenamiento. Tiene también el salario porque él funge como el terapeuta, porque realmente quien más conoce a su hijo es su padre. Y efectivamente los costos son demasiado altos porque un niño con trastorno del espectro autista que se trabaje adecuadamente en el tiempo que más se recomienda, que es a partir directamente de que hace el diagnóstico, 2 años, hasta los 6 años, son los primeros años que hay que trabajarle súper rápido. Entonces, no son 2 terapias por semana, son 4, 6, 8 y cuidado, pueden haber hasta 10 terapias por semana. Entonces, todas esas sesiones se pagan aparte y los seguros no los cubren.
porque el seguro te puede cubrir 12 sesiones por año y en algunas excepciones. Pero ese es el caso. Les invito a todos a que participemos en la vista pública de este viernes 28 de abril. Lleve sus sugerencias. Allí todo el equipo está abierto para recibirlas y para que en conjunto podamos hacer una modificación de la ley de discapacidad en beneficio de toda la población necesitada en la República Dominicana. Eso es así. Señores, si se ha desatado una discusión entre el senador Franklin Rodríguez, senador por San Cristóbal, quien manifestó que él había sido timado por el diputado eh, José Horacio Rodríguez. ¿Cómo? Sí, según el senador Franklin Rodríguez, dice, les robaron un proyecto de ley. José Horacio les robó ¿Y un cuál fue ese proyecto de ley. proyecto de ley? Según Franklin, dice, lo califica como un pillo legislativo. ¿Cómo un Es pi- una acción de pillaje legislativo y falta de ética. Dios mío. Dice que todo tiene que ver con el proyecto de ley de, de lo que tiene que ver con la paternidad. Dice aquí que la iniciativa, déjame la ver, del permiso de la paternidad? del permiso de paternidad, sí. eh, Es un Dice tema nuevo. en el código laboral, lo primero es que el legislador José Horacio eh, propuso una ley para ¿cómo es que se El llama esto? permiso de paternidad. Permiso De de paternidad, paternidad, cuando la esposa de la pareja da luz, pues exacto, darle para los permiso padres. para los padres, exacto. ¿Qué sucede? Que José Horacio dice que él había hablado de eso y él subió un video de cuando él era candidato en una entrevista, y en esa entrevista él dijo y habló sobre esto, pero porque él nunca sometió la ley. O sea, él entró, porque en la primera legislatura Él no la él no puso. la sometió. Parece que él le plagió el proyecto al senador Franklin Rodríguez para poder someterlo después. Pero había necesidad de eso, porque son dos legisladores, están dentro del mismo pleno, ambos representan una demarcación y representan gente. ¿No? Porque ¿Qué cuesta tú juntarte con el otro legislador y decir, ven, vamos a someterlo juntos y ya? para eso hay que ser humilde y tener humildad. Para eso hay que tener humildad ¿Verdad? y reconocer que el otro tiene un proyecto y ha hecho un proyecto. Y mira, vamos a someterlo juntos, vamos a hacer, tú lo sometes, yo lo someto por la Cámara de Diputados y tú por la senadora y propiciamos que exista una comisión bicameral para que se estudie ahí. eh, Bien, pero lo que pasa es que hay que recordar que José Horacio no había propuesto casi nada. Y ya se acerca la hora final de las elecciones, donde él quiere repetir y él tiene que mostrar algo. Y por eso se robó. Él roba, pero no roba motor. Vea, fue a Dionis Sánchez que le robó el proyecto, ¿verdad? No, a Franklin Rodríguez. Franklin Rodríguez, ok, Franklin Rodríguez lo denunció. lo denunció. Bueno, Así mismo es. Y yo quiero leer lo que dice la nota sobre eh, este particular de que eh, le robaron la- el proyecto. Dice aquí lo siguiente: según el senador Franklin Rodríguez, de la Fuerza del Pueblo por la provincia de San Cristóbal, eh, denunció que el congresista se ha dedicado a robarle iniciativas propuestas por él, lo que denominó como un pillaje legislativo y falta de ética. Ahí hay un diputado, según dice Franklin, que está muy quillado conmigo porque yo resalto eso, que es José Horacio Rodríguez.
En, en ese sentido, el legislador destacó que Horacio, pese a que vio que él sometió en el Senado la ley de licencia por paternidad de modificación al Código Laboral, incluso le acompañó a la Comisión de Justicia y le felicitó por la iniciativa. José Horacio la sometió en la Cámara de Diputados alegando que duraron mucho para aprobarla en la Cámara Alta. Oye, qué intenso. Duraron mucho y él le robó el proyecto de ley. O sea, tú como legislador, tú tienes un equipo que te acompaña a estructurar, a elaborar, tú haces consultas con sectores, tú haces comparaciones con legislaciones en otros países, todo, tú haces un trabajo para tú Claro, estructurar un proyecto de ley y someterlo y que tenga la rigurosidad de que tú no vas a pasar vergüenza al someter. No te lo pueden aprobar por mil razones, poner esos intereses unificados para aprobar un proyecto de ley no es fácil, claro. pero por lo menos de que cuando se lea, no digan "Y este disparate" y no te lo descarten, sino que tú tengas algo con sentido, Que de que hecho, no contradiga la Constitución, que no contradiga, o sea, son una serie de factores que tú tienes que trabajar como legislador para tú poder someter un proyecto y que venga José Horacio a robarte el proyecto, y que porque duraron mucho para aprobarlo. está fuerte. Y estoy viendo aquí, porque a mí me gusta siempre ver la fuente, viendo cuántos proyectos de ley ha depositado José Horacio. Y mucha gente Yo dice, lo publiqué, yo poco, lo sí, publiqué, nada, nada con sentido. nada con sentido. Mucha gente dice, no, porque será que él es el diputado del país. No, lo que pasa es que cuando tú haces mucho ruido, tú tienes que ser consecuente al ruido que tú haces. Entonces, si tú eras el que tenía las soluciones del país de una manera acérrima y tú ibas a llevarte el país por las manos, por lo menos que se vea de tu parte un esfuerzo en. Que lo mismo pasó con Farid. O sea, no es lo mismo tú ser un gallito de pelea mientras tú estabas en oposición, criticarlo absolutamente todo. Entonces, cuando llegas, tú haces un giro 180 grados, porque no es 360, a veces no se equivoca, haces un giro 180 grados y cambias absolutamente todo tu discurso y cambias absolutamente toda tu forma de accionar. Entonces, si tú decías que tú ibas a someter y hacer, Iván, yo no he visto la primera interpelación de José Horacio tampoco. Entonces, ahí es donde está el detalle, lamentablemente, muy lamentable. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.